El ejército de Israel, IDF, confirmó hoy que llevó a cabo una serie de ataques aéreos contra posiciones de lanzamiento de cohetes y la infraestructura del grupo Hezbollah en el sur del Líbano, en un contexto de tensión persistente a lo largo de la frontera Israel-Líbano. Este es el último desarrollo dentro de una serie de operaciones militares que Tel Aviv considera necesarias para impedir la rearmamentación de Hezbollah y reforzar su capacidad de combate bajo el respaldo de Irán. Según el comunicado del IDF, 3 miembros de Hezbollah fueron eliminados en los ataques en la zona de Sidón, incluyendo al menos una persona que servía en la unidad de inteligencia del grupo. El ejército enfatizó que los combatientes abatidos eran individuos activamente involucrados en la reconstrucción de la infraestructura terrorista, un acto considerado una violación grave del acuerdo de alto fuego entre Israel y el Líbano. Además, varias posiciones de lanzamiento de cohetes y algunos edificios e instalaciones recientemente utilizados por los combatientes de Hezbollah también fueron destruidos en los ataques aéreos. El ejército de Israel aseguró que la destrucción de estos objetivos busca evitar amenazas a la seguridad y reducir el riesgo de reanudación de enfrentamientos en el norte de la frontera. Los medios de comunicación libaneses han registrado ataques anteriores de Israel en Nabatie y Wadi al-Numairiyah, que generaron humo y explosiones en varias zonas, causando preocupación entre la población civil del sur del Líbano. Expertos señalan que estas operaciones reflejan el esfuerzo de Israel por mantener presión estratégica sobre Hezbollah, al mismo tiempo que impiden que el grupo reconstruya su red de armamento e infraestructura terrorista. El 24 de diciembre, Israel anunció que respondería tras la explosión de un artefacto contra un vehículo blindado Nammer del ejército de Israel, IDF, en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, que dejó a un oficial levemente herido. La víctima, miembro de la brigada Golani, fue trasladada a un hospital y su familia fue notificada. La oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu subrayó: Hamás continúa violando el alto al fuego y el plan de 20 puntos del presidente Trump. Se niegan a desarmarse y hoy han demostrado nuevamente sus intenciones violentas al herir a un oficial del IDF. Aún no se sabe si el artefacto era reciente o si se trataba de un explosivo colocado antes del alto al fuego. El incidente ocurre pocos días antes de que Netanyahu viaje a Florida para reunirse con el presidente estadounidense y discutir la siguiente fase del frágil acuerdo de cese al fuego en Gaza. El ejército israelí indicó que docenas de combatientes de Hamás permanecen ocultos en túneles en el barrio de Jenina, aunque varios han sido eliminados o capturados. El Nammer impactado participaba en operaciones para desmantelar la infraestructura de Hamás en la zona. Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto al fuego mediado por Estados Unidos, que puso fin a 2 años de conflicto iniciados por la invasión de Hamás al sur de Israel el 7 de octubre de 2023. Aunque la primera fase detuvo los combates a gran escala, los enfrentamientos mortales continúan, principalmente a lo largo de la llamada Línea Amarilla que divide los territorios. En este contexto, Estados Unidos busca impulsar la segunda fase del acuerdo, relacionada con la administración de Gaza post-conflicto y la desmilitarización de Hamás, pero enfrenta dificultades para encontrar socios internacionales que participen. Hamás ha declarado que no abandonará sus armas. Anteriormente, el IDF realizó un ataque aéreo contra Raed Saad, alto comandante de Hamás, eliminando también a Abdalhai Sakut, figura clave del área financiera encargada de recaudar decenas de millones de dólares para la rama militar del grupo. El bombardeo ocurrió horas después de que 2 soldados israelíes resultaran heridos por un artefacto en el sur de Gaza. Según Genet, Hamás podría recaudar diariamente decenas o incluso cientos de miles de shekels mediante impuestos sobre la ayuda humanitaria que entra en las zonas bajo su control.
Esta red financiera, utilizada históricamente para mantener las operaciones del grupo, se ha fortalecido con el aumento de la asistencia permitida por Israel desde octubre. Además, IDF y el Servicio de Seguridad Shin Bet identificaron a 3 miembros de Hamás sospechosos de traficar dinero desde Turquía bajo las órdenes de Irán, con el objetivo de mantener los flujos financieros y fortalecer la capacidad terrorista fuera de Gaza. El 24 de diciembre, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció un plan de inversión trascendental. El país destinará 350.000 millones de shekels, o aproximadamente 110.000 millones de USD, en los próximos 10 años para construir una industria de producción de armas completamente independiente, reduciendo la dependencia de suministros extranjeros, incluidos los aliados tradicionales. Según Netanyahu, esta inversión masiva apunta a desarrollar y producir la mayoría de los sistemas de armas dentro de Israel, garantizando una ventaja estratégica en los campos de batalla futuros y fortaleciendo la autonomía en un contexto de seguridad regional cada vez más volátil. Continuaremos recibiendo suministros esenciales, al mismo tiempo que nos armamos de manera autónoma. No sé si existe un país completamente independiente, pero nos esforzaremos para asegurar que las armas se produzcan tanto como sea posible en el territorio del Estado de Israel. Esto no son solo palabras. Hace unas semanas, junto con el ministro de Defensa, el ministro de Finanzas y los equipos presentes aquí, aprobé un presupuesto total de 350.000 millones de shekels, o 110.000 millones de dólares, para los próximos 10 años, con el fin de construir una industria de defensa independiente para el Estado de Israel. Queremos reducir la dependencia de cualquier parte externa, incluidos los aliados. Las mentes más brillantes de la industria de defensa están trabajando para desarrollar sistemas de armas que garanticen la ventaja de Israel en los campos de batalla futuros. Actualmente, la mayor parte del equipamiento del ejército israelí depende de Estados Unidos mediante un acuerdo de cooperación en defensa de larga duración. Sin embargo, según expertos, este suministro se ha visto afectado tras 2 años de conflictos en múltiples frentes, cuando algunos aliados occidentales detuvieron o reconsideraron la exportación de armas por preocupaciones sobre legislación internacional y víctimas civiles. Los expertos consideran que este plan forma parte de los esfuerzos de Israel para enfrentar desafíos de seguridad cada vez más grandes, especialmente mientras el país continúa lidiando con conflictos prolongados y el riesgo de aislamiento internacional. Se espera que los sistemas de armas producidos internamente aseguren la ventaja estratégica de Israel en el futuro. Más allá del aspecto militar, los observadores señalan que esta inversión también tiene un significado político importante, ayudando a Israel a reposicionarse como un país autosuficiente en defensa, pese a las tensiones en las relaciones con Estados Unidos y los socios europeos. El 23 de diciembre, las excavadoras y equipos de nivelación israelíes ingresaron a un sitio arqueológico importante al sur de la ciudad de Jenin, en Cisjordania ocupada, comenzando a demolerlo para preparar la construcción de un nuevo asentamiento. Las imágenes desde el lugar muestran que la tierra y las piedras fueron niveladas sobre antiguos restos históricos, generando preocupación por la posible pérdida del valioso patrimonio cultural de la zona. Los grupos de vigilancia y las autoridades palestinas condenaron de inmediato la acción, considerándola no solo como la destrucción de un sitio arqueológico, sino también como parte de una estrategia para expandir asentamientos judíos ilegales, violando el derecho internacional y elevando las tensiones en la región. Anteriormente, el 21 de diciembre, el ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, declaró que el gobierno había aprobado 19 nuevos asentamientos en Cisjordania, elevando el número total de asentamientos aprobados en los últimos años a 69. Se considera que esta estrategia busca expandir el control territorial, impidiendo la formación de un Estado palestino geográficamente continuo.
Varios países occidentales como Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia y Japón criticaron enérgicamente la decisión, calificándola de violación del derecho internacional y de amenaza para la paz y la solución de dos estados. Hicieron un llamado a Israel para revocar la decisión y detener la expansión de los asentamientos. Por su parte, el gobierno de Israel rechazó las críticas, asegurando que las decisiones son necesarias para la seguridad y los derechos de los judíos en tierras históricas. Los nuevos asentamientos se ubican dispersos a lo largo de Cisjordania, incluyendo la zona cercana a Jenin, ejerciendo una fuerte presión sobre la comunidad palestina que ya enfrenta desplazamiento, violencia y pérdida de tierras. El 23 de diciembre de 2025, la Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el partido gobernante, aprobó un nuevo proyecto de ley según el cual los actos que el gobierno de Caracas califica como piratería o bloqueo, así como otros actos internacionales ilegales, podrían ser sancionados con hasta 20 años de prisión. La ley también se aplica a individuos, organizaciones o entidades extranjeras acusadas de promover, financiar o participar en dichos actos. El proyecto, denominado Ley para garantizar la libertad marítima y comercial contra la piratería, bloqueos y otros actos internacionales ilegales, fue presentado por el diputado Giuseppe Alessandrello y aprobado en una sesión especial que duró solo 2 días. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, indicó que la ley será enviada al presidente Nicolás Maduro para su promulgación y entrará en vigor oficialmente tras su publicación en la Gaceta Oficial. La nueva ley se aprueba en un contexto de creciente tensión entre Caracas y Washington relacionado con las sanciones comerciales sobre el petróleo. Este mes, la Guardia Costera de Estados Unidos incautó un superpetrolero venezolano sancionado e intentó bloquear 2 barcos más vinculados a Caracas en aguas internacionales. Estas medidas son consideradas el golpe más fuerte de Washington contra PDVSA, la compañía petrolera estatal de Venezuela, desde que Estados Unidos impuso las primeras sanciones en 2019 y las endureció aún más en 2020. Restringiendo gravemente la exportación y producción de petróleo del país. Según el proyecto de ley, quienes sean acusados de promover, financiar o participar en actos de piratería o bloqueo relacionados con el comercio o la actividad marítima de Venezuela podrían enfrentar hasta 20 años de prisión, además de fuertes sanciones administrativas y la posibilidad de confiscación de bienes según la legislación nacional. La ley también se extiende para incluir otros delitos internacionales relacionados con la obstrucción de la libertad marítima y comercial. El gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, criticó enérgicamente las acciones de Estados Unidos, considerándolas una violación de la soberanía y saqueo de recursos y parte de una campaña destinada a desestabilizar la economía y derrocar al gobierno de Caracas. Por su parte, el gobierno estadounidense rechazó esta posición, argumentando que las operaciones de patrullaje marítimo son necesarias para hacer cumplir las sanciones y prevenir el contrabando y otras actividades ilegales, sin apuntar a la estabilidad ni a la soberanía de Venezuela. La nueva ley se considera un paso importante en los esfuerzos de Caracas por proteger la libertad comercial y marítima, al mismo tiempo que rechaza las sanciones y la intervención de Estados Unidos en el sector petrolero, pilar de la economía venezolana. Esta decisión también destaca la creciente tensión entre ambos países, dado que las incautaciones de petroleros y las sanciones estadounidenses continúan afectando la exportación de petróleo de Venezuela. Anteriormente, el 22 de diciembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá declaró que un petrolero recientemente interceptado por Estados Unidos, que enarbolaba la bandera de Panamá, no cumplió con las regulaciones marítimas del país y desconectó el transpondedor al salir de aguas venezolanas, transportando un cargamento de crudo. El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Abelacha, señaló en una entrevista televisiva que Panamá tomará las medidas correspondientes, pero no ofreció más detalles.
Un país que proporciona la bandera a un buque y lo registra oficialmente puede cancelar su matrícula si la investigación determina que la embarcación no cumple con las regulaciones marítimas. El superpetrolero Centuries, objetivo de la Guardia Costera de Estados Unidos el 20 de diciembre, tras salir de Venezuela, enarbolaba bandera panameña. Tenemos información de que los barcos involucrados no han cumplido con nuestras leyes marítimas. El nombre de los buques ha sido cambiado. La identidad de la tripulación no coincide. Y también se ha confirmado que los barcos involucrados desconectaron los dispositivos de localización. Todos estos factores son alertas que nos obligan a tomar decisiones para garantizar que nuestra bandera, como autoridad de la Marina Mercante, sea respetada y cumpla plenamente con las regulaciones y leyes marítimas de nuestro país. Por lo tanto, estamos actuando con base en estas alertas y siguiendo de cerca los incidentes para poder tomar la decisión más adecuada según la información que podamos añadir a lo ya conocido. Entonces estamos actuando en consecuencia de estas alertas y seguimos. Mientras tanto, en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador estadounidense Mike Waltz anunció que Estados Unidos impondrá sanciones máximas para privar de recursos al presidente Nicolás Maduro, subrayando que los petroleros sancionados son la fuente económica principal del régimen y financian al grupo terrorista Cartel de los Soles. También informó que Estados Unidos ha reforzado la presencia militar, bloqueado los barcos sancionados y persigue a otro buque adicional. El representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, expresó una fuerte oposición, afirmando que las acciones de Estados Unidos son una violación del derecho internacional y pidió al Consejo de Seguridad que condene, obligue a Estados Unidos a retirar sus fuerzas, levantar el bloqueo y asumir responsabilidad por estas acciones. Subrayó: no hay guerra en el Caribe. Aplicar leyes de guerra es irracional. En primer lugar, quiero afirmar y reiterar que Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro ni a sus aliados como el gobierno legítimo de Venezuela. Nicolás Maduro es un prófugo de la justicia estadounidense y líder de la organización terrorista extranjera Cártel de los Soles. Estados Unidos impondrá y hará cumplir sanciones máximas para privar a Maduro de los recursos que utiliza para financiar al Cártel de los Soles, designado por Estados Unidos como organización terrorista extranjera junto con Tren de Aragua. Lo importante en la reunión del Consejo de hoy es que las ganancias de la venta de petróleo utilizadas para financiar estas bandas también están incluidas en las sanciones. De hecho, los petroleros sancionados funcionan como la fuente económica principal de Maduro y su régimen ilegal. Estos barcos también financian al grupo terrorista del narcotráfico Cártel de los Soles. La capacidad de Venezuela de vender petróleo permite a Maduro consolidar su poder ilegal y llevar a cabo actividades de terrorismo relacionado con drogas. Los venezolanos honestamente merecen vivir mejor, después de todo lo que han soportado bajo el régimen socialista dictatorial de Maduro. El gobierno de los Estados Unidos, el agresor, requiere que su aparato de propaganda lo presente ante el mundo como el agredido para iniciar un conflicto armado. Denunciamos esta peligrosa manipulación y aseguramos al mundo que no perderemos la serenidad, no perderemos la serenidad en la defensa de la paz de nuestra nación. Repetimos, la amenaza no es Venezuela, la amenaza es el gobierno de los Estados Unidos. Nos encontramos ante una masiva violación de toda la arquitectura jurídica internacional. Se trata de una grotesca ofensa violatoria de toda norma civilizacional. El gobierno de Estados Unidos está imponiendo hoy el caos y la destrucción en las relaciones internacionales, del mismo modo en que lo hicieron los actores malignos que provocaron la Segunda Guerra Mundial. Este Consejo de Seguridad pierde sentido si el gobierno de los Estados Unidos persiste con su propuesta demoledora. Nadie está a salvo, nadie. No hay principios para regir nuestros países y nuestros pueblos. De allí la importancia de que este órgano pueda cumplir a cabalidad su mandato
y a cuyos efectos exigimos condene explícitamente esta agresión en curso, desde las ejecuciones extrajudiciales hasta los actos de piratería. Exigimos también que adopte las medidas necesarias para que el gobierno de Estados Unidos repliegue sus fuerzas militares, ponga fin al uso de la fuerza y levante el bloqueo unilateral que ha impuesto contra nuestro país. Y por último, exigimos que se inicie un proceso de rendición de cuentas para sancionar estos hechos y prevenir su repetición. Que quede claro de una vez por todas, no existe una guerra en el Caribe, no existe un conflicto armado internacional, tampoco existe un conflicto armado no internacional, por lo cual es absurdo que el gobierno de los Estados Unidos pretenda justificar sus acciones aplicando las normas del derecho de guerra. I would like to request the remaining 8 speakers to limit their statements to maximum 5 minutes